por estar en la hora Anafinet de este 24 de mayo de 2016 con un servidor, José de Jesús Ceballos Caballero, presidente nacional de Anafinet, transmitiendo desde Hermosillo, Sonora. Vamos a la orden de cada uno de ustedes y pues les agradezco que estén participando en lo que es la hora Anafinet del día de hoy y también haber participado durante el día en las diferentes transmisiones que se estuvieron realizando. Como siempre, le agradezco a Santa por estar a cargo de los controles y que todo en nuestra aula virtual en Anafinet transcurra de manera ágil. Bueno, pues primero que nada vamos a saludar a quienes están presentes, como cada martes en la hora Anafinet, les agradezco. Y bueno, aquí primeramente los que se están reportando por el chat. Esto, Arnulfo, de Lerdo de Tejada, Veracruz. Saludos, Arnulfo. Saludos a Santa. Saludos, Rodolfo, hasta Cuauhtémoc, Chihuahua. Saludos a mi paisana Chuyita de Sonora, de Ciudad Obregón. Y vamos a continuar saludando a quienes están aquí accesando al aula Anafinet, Adriana del DF, a Arnulfo. Nuevamente saludos. Chuyita, saludos. Claudio de la Ciudad de México. José de Oaxaca. Manuel, ¿de dónde nos estás accesando, Manuel? Marco de Yucatán, Maricruz de Isla Veracruz, Miriam de Puebla, Octavio de Ciudad de México, Ramón de Veracruz y Rodolfo de Cuauhtémoc. Saludos a cada uno de ustedes, gracias por estar en esta sesión de la hora Anafinet. Vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo los últimos martes. Esta sería la tercera sesión, como comentaba Santa, sobre lo que es el impuesto a la renta para personas físicas. Como comentaba Santa al inicio, es un seminario de impuestos a la renta para personas físicas que un servidor imparte en diversas plazas e instituciones, y en esta ocasión pues, lo estamos haciendo a través de la hora Anafinet con la finalidad de analizar lo que es el título de las personas físicas y cada uno de sus capítulos, con la finalidad de estar interactuando, retroalimentándonos con quienes participan en la hora Anafinet. Esa es una de las grandes ventajas de estar participando en la hora Anafinet, tanto para quienes están escuchándonos como para quien está en ese momento impartiendo la plática sobre un tema. La verdad que nos sirve mucho a nosotros también el estar analizando y platicándolo con ustedes. ¿Sí? Es una forma de retroalimentación, se aprende de ambas partes. Vamos a iniciar, voy a compartir el escritorio para continuar con el tema en la última lámina que nos quedamos, que si no mal recuerdo íbamos a ver lo que dentro de los ingresos exentos, lo que es la venta de casa habitación. Vamos a compartir. Bien, vamos a... Permítanme. Gracias Santa. Entonces vamos a compartir el material y vamos a ponerlo en pantalla completa para que puedan visualizar. Listo. Aquí vamos a acomodar una laptop que tengo como testigo, le llaman, para poder ver lo que es el chat de texto, porque al estar compartiendo escritorio, de saber si no les ha tocado participar como ponente en una de las sesiones a través del aula Anafinet. Cuando se comparte el escritorio ya no se puede estar viendo al mismo tiempo lo que es el chat de texto. No, vamos a hacer un pequeño acomodo de cables para tener a la mano la laptop que me sirve de testigo. Muy bien, vamos a continuar con el tema entonces. Estamos dentro del seminario de impuestos sobre la renta para personas físicas y específicamente analizando el artículo 93 de los ingresos exentos.
Ya vimos las anteriores fracciones, las 18 fracciones anteriores. En esta ocasión estamos viendo, nos quedamos en la fracción 19, que les comentaba en la sesión, la segunda sesión, que me interesaba ver esta, no haberla visto, porque ya nos quedaba un poquito tiempo para culminar con la hora Nafinet, y haberla dejado para esta ocasión, porque este tema, o esta fracción de la exención de la enajenación de la casa habitación del contribuyente, es un tema muy importante, porque afecta a toda aquella persona que pretende, por una razón y diversas razones que se van teniendo en el transcurso de nuestra vida, de vender lo que es nuestra casa habitación. Y es necesario conocer, y sobre todo como asesores fiscales, poderle dar el mejor consejo a quien se acerca a nosotros a solicitar la asesoría en el caso de una operación de este tipo. Y sobre todo porque esta fracción, lo comentábamos en la sesión anterior, ha tenido diversas modificaciones a través de los años, y esto mismo ha creado una confusión con los diferentes requisitos, límites, entre otros detalles que contempla la enajenación de casa habitación, donde si no se tiene o no se ha revisado o no se tiene en la mente fresco lo que es esta fracción, podemos caer en confusiones y estar confundiendo o considerando requisitos que hace años ya así eran, pero que en la actualidad ya no lo contempla la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 93 de ingresos exentos. Bueno, vamos a dar lectura. Es la fracción 19, estamos en ingresos exentos. Los derivados de la enajenación de, inciso A, la casa habitación del contribuyente. Primer requisito, para poder tener exención debe ser nuestra casa habitación. Más adelante vamos a ver en qué consiste esto. Siempre que el monto de la contraprestación, es decir, de la operación, de la venta, no exceda de 700,000 unidades de inversión. Aproximadamente, lo que le denominamos la UDI, o unidades de inversión, debe andar ahorita en unos 5.45 pesos por las 700,000 unidades que contempla como límite esta exención. Estamos hablando aproximadamente de 3.800.000 pesos. Entonces, primer requisito, casa habitación del contribuyente. Segundo requisito, que la operación no exceda las 700,000 UDIs, aproximadamente los 3.800.000 pesos, a tipo de cambio o conversión de la unidad de la denominada UDI. Y otro requisito es que se formalice ante fedatario público. Este requisito, pues en operaciones, dependiendo mucho de la normatividad de cada estado, pero aproximadamente las operaciones de venta, compraventa de bienes inmuebles arriba de 30,000 pesos, 40,000 pesos, forzosamente debe ser a través de fedatario público. Por el excedente, continúa esta fracción, se determinará la ganancia y se calculará el impuesto anual. ¿Cuál sería el excedente? Pues lo que sobrepase de las 700,000 UDIs, es decir, de los 3.800.000 pesos al valor del día de hoy aproximadamente de 5.45 pesos de la UDI. En el caso de que tengamos la operación de una casa habitación que a lo mejor la vendamos en 2 millones de pesos, bueno, si es la casa habitación del contribuyente, está por debajo de este monto de los 3.800.000 pesos, ya convirtiéndolo a pesos, podemos ver que en el caso de una operación, como les comento, de 2 millones de pesos, esta operación estaría exenta en su totalidad. Pero ¿qué pasaría en el caso de una operación que fuera de 4 millones de pesos? Bueno, como dice a partir del punto y seguido, dice, por el excedente se determinará la ganancia y se calculará el impuesto anual. Es decir, en el supuesto de una venta de una casa habitación de 4 millones de pesos, está excediendo en 185,000 pesos del tope de las 700,000 UDIs, esta
Este excedente de 175,000 pesos será al que se le calculará el impuesto anual, ¿sí? Y en su caso, el pago provisional. Y considerando las deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación obtenida. ¿Esto qué significa? Que si ya la operación que vamos a tener estamos determinando que existe un excedente, que en este caso hablábamos de una operación de 4 millones de pesos, está excediendo, considerando que el valor de la UDI fuera de 5.45 pesos y las 700,000 UDI son 3.815.000, esta operación de 4 millones está excediendo en 175,000 pesos. A estos 175,000 pesos, es decir, a ese excedente, se le calculará el impuesto anual y el pago provisional, considerando, ¿sí?, para el cálculo de la utilidad, las deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente, es decir, los 175,000 pesos en este caso, entre el monto de la contraprestación obtenida, es decir, entre los 4 millones de pesos, que nos daría una proporción del punto 4, o mejor dicho, del 4.3%. Es decir, que los gastos de esta operación, o las deducciones, mejor dicho, de esta operación, van a ser consideradas en esa misma proporción. Continuando con el párrafo de esta inciso A, dice: el cálculo y entero del impuesto que corresponde al pago provisional se realizará por el fedatario público conforme a dicho capítulo. El notario es responsable solidario de efectuar el cálculo del pago provisional y retenerle a quien está realizando la operación. Siguiente fracción, muy importante, esta es una de las partes que ha tenido mayor cambio a través de los años. El siguiente párrafo, que dice: la exención prevista en este inciso, es decir, el límite hasta las 700,000 UDIs de la venta de casa-habitación, será aplicable siempre que durante los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de la que se trate, el contribuyente no hubiera enajenado otra casa-habitación por la que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso y manifieste, bajo protesta de decir verdad, dichas circunstancias ante el fedatario público ante quien se protocolice la operación. ¿Qué significa este siguiente párrafo? Que prácticamente tenemos la posibilidad de vender una casa-habitación y gozar de la exención considerada en esta fracción y en este inciso A cada 3 años. Solamente cada 3 años, por lo que si vamos a suponer que ahora en 2016 pretendemos vender nuestra casa-habitación y hace 2 años o todavía 3 años tuvimos la venta de otra casa-habitación y en la cual gozamos de la exención de este inciso A, en la venta de esta nueva casa-habitación ya no gozaríamos de la exención por estar dentro de los 3 años. Es decir, solamente podemos hacer una venta de casa-habitación exenta de impuestos a la renta una cada 3 años. El siguiente párrafo aquí le da al notario, al fedatario público, la responsabilidad, ¿sí? La Secretaría Hacienda le da la responsabilidad al fedatario público de que verifique que realmente es cierto que el contribuyente, o mejor dicho, el enajenante de la casa-habitación, no ha vendido otra casa-habitación y gozado de la exención. Aquí lo raro que no concuerda es que esta fracción dice que durante los 5 años anteriores, ¿sí? A pesar de que el inciso anterior, mejor dicho, el párrafo anterior, señalaba que, si quieren lo devuelvo para que lo vean, dice: la exención prevista en este inciso será aplicable siempre que durante los 3 años inmediatos anteriores,
el contribuyente no hubiera enajenado otra casa habitación, o sea, 3 años. ¿Sí? Sin embargo, al fedatario público, la autoridad, le da la obligación de verificar que no haya existido ese tipo de operaciones los últimos 5 años. En lo personal creo que tal vez por confusión se les pasó cambiar este lapso de 5 años en este párrafo y no lo pusieron acorde al párrafo anterior que señala 3 años, perdón. ¿Por qué? Porque anteriormente al 2016 las operaciones o la enajenación de casa habitación durante 2014 y 2015 eran durante 5 años. En el 2016 sufre un cambio y lo bajan a 3 años. En lo personal creo que este párrafo donde el notario debe de constatar que el enajenante no ha realizado una operación de venta de casa habitación y gozado de la exención, aquí mismo 3 años. Sin embargo señala 5. Puede darse el caso de que sean 5, o sea, es decir, que hace 4 años vendí una casa habitación, pero al estar más fuera de los 3 años que tengo derecho, podría en esta nueva operación exentar la venta de esa casa habitación. ¿Cómo debe de llevar a cabo el notario esta obligación de constatar que el vendedor, el enajenante, no ha realizado la venta de casa habitación los últimos? Y miren, aquí en la regla, la 311.6 de la resolución miscelánea fiscal para 2016, señala, aquí sí señala, los que sea de los 3 años inmediatos anteriores. Eso nos viene a asegurar prácticamente que en el artículo 93, en este párrafo, lo de los 5 años que debe de verificar el notario fue un error, no le cambiaron, modificaron el párrafo anterior donde cada 3 años podemos tener la enajenación exenta de casa habitación. Aquí donde el notario debe de verificar el tiempo en el que el enajenante no haya vendido otra casa habitación y gozado de la exención, deberían ser 3 años, no lo cambiaron. Sin embargo, en la regla sí lo señala, que serían los últimos 3 años. Y el notario debe de entrar a la página del SAT, consultar a través de la página del SAT en un sitio especial, donde podrá verificar que el enajenante no ha realizado la venta de casa habitación los últimos 3 años. Anteriormente, ¿sí? Esta obligación del notario de verificar que el enajenante no hubiera vendido una casa habitación los últimos 3 años o 5 años, cuando anteriormente existía ese límite o ese lapso de tiempo, se le daba la opción al notario de que con el hecho de que en el acta, mejor dicho, en la escritura pública, donde consta la enajenación o la contraprestación de la operación de la venta de la casa habitación o del bien inmueble, con que el notario agregara la leyenda de que bajo protesta de decir verdad, el enajenante señalaba que no había enajenado casas habitación los últimos 3 años o los últimos 5 años anteriormente, se daba por cumplida la obligación del notario y no tenía que entrar a la página del SAT a verificar si era cierto eso. ¿Por qué? Principalmente porque no existía dentro de la página del SAT una opción que tuvieran los notarios que fuera ágil para poder estarlo revisando. A partir del 2016 ya no existe el hecho de que con la leyenda se pueda el notario eximir de la obligación de verificar, por lo tanto ya no tienen que realizar los notarios esta verificación en la página del SAT. Hay que tener mucho cuidado, si tienen clientes notarios o trabajan para algún notario, pues estar haciendo caso de esta regla. Les comentaba antes de empezar con esta fracción dentro de lo que es la enajenación de casa habitación exenta, que esta ha tenido diversos cambios a través de los años, más para que se den una idea cómo se ha ido modificando y cómo la autoridad ha tratado de ir cercando
Las opciones que algunos enajenantes de venta de bienes inmuebles destinados a casa habitación estuvieron realizando y abusando de esta figura de la exención de casa habitación, derivado de la redacción que existía en años anteriores de esta fracción. Así como lo vemos ahorita en pantalla, estaba vigente lo que era la enajenación de casa habitación hasta el 2009 en la Ley de Impuestos a la Renta. El artículo, pues antes de la reforma del 2014, el artículo donde veíamos los ingresos exentos para persona física, era el 109, ¿sí? Que básicamente iniciaba igual, o sea, para el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Como les digo, esto era vigente hasta 2009. Si no me recuerdo, fue de 2002 a 2009 la vigencia de la redacción que estamos viendo ahorita en pantalla. Fracción 15, los derivados de la enajenación de la casa habitación del contribuyente. Pues hasta ahí vamos igual. Siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de 1.500.000 unidades de inversión, UDIs. Primer cambio y modificación que tuvo a través de los años, veíamos que para 2016 son 700.000 UDIs el límite de la contraprestación para exentar la venta de una casa habitación. Anteriormente eran 1.500.000 UDIs, poco más del doble del monto que podíamos exentar en la venta de una casa habitación. Continúa la fracción. Dice, y la transmisión se formalice ante fedatario público. Misma obligación que continúa. Y lo que viene es similar a lo que está actualmente vigente. Por el excedente, es decir, lo que exceda de 1.500.000 UDIs, que imagínense en este caso, veíamos que el tope que tiene actualmente esta fracción es de 700.000 UDIs, es decir, 3.800.000 pesos aproximadamente al valor de 5.45 de la UDI. Si calculamos este 1.500.000 UDIs al mismo valor de 5.45, pues tenemos 8.175.000 pesos. Es decir, que al haber reducido el límite de la exención en la operación o la contraprestación de una casa habitación, quedaron fuera todas aquellas operaciones que sobrepasen los 700.000 UDIs, aun y cuando anteriormente se contemplaba hasta 1.500.000 UDIs. Por el excedente, de igual forma, se determinará el impuesto considerando la proporción de los gastos o deducciones que se tuvieran para calcular y el pago provisional que realiza el notario. Seguimos con la redacción de la exención en casa habitación hasta el 2009 y este párrafo que tenemos, el primer párrafo en la pantalla, vemos cómo el plazo o el tiempo en el que podíamos vender una casa habitación y gozar de la exención de impuestos sobre la renta hasta 2009, derivado de la redacción que existía, era prácticamente una casa habitación cada año. Leemos ahí el párrafo, dice, la exención prevista en este inciso no será aplicable tratándose de la segunda o posteriores enajenaciones de casa habitación efectuadas durante el mismo año de calendario. ¿Qué diferente es a la redacción actual donde dice que cada 3 años? Hasta 2009 prácticamente se podía estar vendiendo una casa habitación hasta un monto de 1.500.000 UDIs y gozar de la exención de esa operación por la primera venta en el año. Ya que aquí nos dice que la segunda y posteriores ya no gozarán de la exención, pero prácticamente una cada año se podía estar vendiendo y no pagar impuestos sobre la renta. Créanme que hubo algunas personas que se dedican a la construcción, a la actividad inmobiliaria, que estuvieron realizando o aprovechando o abusando, debería ser más bien el término, abusando de esta exención, comprando casas habitación una vez al año y vendiéndolas con una utilidad sobre la cual no pagaban impuestos a la renta. Y lo hacían por él, por el cónyuge, por sus hijos, que pudieran ya justificar una casa habitación. ¿Qué hace la autoridad? Detecta este tipo de operaciones y, por lo tanto, acota el tiempo en el cual podemos
vender nuestra casa habitación y gozar de la exención. Aquí era prácticamente hasta 2009, una al año. Y adicional, el siguiente párrafo tampoco aparece ya o está dentro de la redacción actual en la exención de casa habitación, que también significaba un estímulo muy importante para quienes vendían su casa habitación y estaban por encima del límite que establecía la ley del impuesto a la renta para exentar del impuesto en la venta de casa habitación. Leemos el párrafo y nos señala: el límite establecido en el primer párrafo de este inciso, es decir, en este caso, hasta 2009, el 1.500.000 UDIs, no será aplicable cuando el enajenante demuestre haber residido en su casa habitación durante los 5 años inmediatos anteriores a la fecha de su enajenación en los términos del reglamento de esta ley. Este párrafo estuvo vigente hasta el 2013, ¿sí? A partir de la reforma de 2014, eliminan este párrafo, por lo tanto, para 2014 a la fecha, en la venta de casa habitación, además de que tenemos un límite menor, es decir, 700.000 UDIs actualmente, por el excedente en la venta de una casa de habitación, actualmente en ningún caso podremos exentar del impuesto sobre la renta, en el excedente. Si vemos este párrafo con atención, nos señalaba, les digo porque ya no está vigente, nos señalaba que, en el supuesto de que tuviéramos una operación arriba del límite exento, en este caso el 1,5 millones de UDIs, que veíamos ahorita en el cálculo, que son alrededor de 8.200.000 pesos. ¿Qué sucedía y esto hasta 2013, porque estaba vigente el párrafo? Bueno, lo que excedía el límite de UDIs para exentar la venta de casa habitación, por el excedente podíamos no pagar el impuesto siempre y cuando demostráramos haber residido en esa casa habitación los últimos 5 años. Es decir, en 2009, si yo hubiera vendido una casa habitación en 10 millones de pesos, cuando el tope del 1,5 millones de UDIs era aproximadamente 8.200.000, por el excedente, el 1.800.000, para llegar a los 10 millones, si yo demostraba haber residido en esa casa habitación los últimos 5 años, no pagaba impuesto por los 10 millones completos. Actualmente, al no existir este párrafo, ¿qué sucede? Siguiendo la casa habitación en 4 millones de pesos que veíamos en el ejemplo al principio, y considerando que las 700.000 UDIs, que es el límite actual para la exención de casa habitación, sobre el excedente, es decir, los 4 millones, menos los 3.815.000 pesos, que son las 700.000 UDIs, los 175.000 pesos en este ejemplo que les estoy comentando, en ningún caso podré exentar del pago de impuesto a la renta, porque ya no existe este párrafo de los 5 años de haber residido en la casa habitación para exentar o para no tener o no se me aplicara el límite de las 700.000 UDIs actuales o 1.500.000 anteriores. Créanme que hubo mucha gente que, al darse a conocer la reforma fiscal de 2014, que fue aproximadamente en octubre del 2013, cuando se dio a conocer que a partir del 1 de enero del 2014 se eliminaría este párrafo, hubo mucha gente que, pensando que iba a vender su casa habitación, a lo mejor el siguiente año tenía planes de venderlo, por arriba del límite que establecía la ley de impuesto a la renta y que tenían casas viviendo a lo mejor 10, 15 años o arriba de los 5 años y poder tener derecho a exentar del límite impuesto en UDIs a la venta de casa habitación. Y al ya no existir para 2014 la posibilidad de exentar sobre el excedente, prefirieron vender su casa habitación antes de terminar el 2013 para aplicar lo dispuesto, lo vigente hasta ese año en impuesto a la renta y no pagar ISR
sobre el excedente de la venta de casa habitación que sobrepasaban el límite impuesto. Entonces, como les comento, estos dos párrafos, bueno, el primer párrafo de que estamos viendo ahorita en pantalla, ya no aplica, son 3 años en lugar de prácticamente una venta de casa habitación etcétera, una vez al año. Y el segundo párrafo ya no existe, ya no hay posibilidad de exentar de ninguna forma el excedente sobre el límite de UDIs actuales de 700,000 UDIs. Siguiente párrafo. De igual forma, el fedatario deberá de constatar si el enajenante no ha tenido la venta de casa habitación los últimos, o en este caso, que estábamos hablando de 2009, que no hubiera vendido otra casa habitación en ese mismo año y gozado de la exención. Recordemos que lo que tenemos ahorita en pantalla es lo vigente hasta 2009 en venta de casa habitación, para que veamos cómo ha cambiado a través del tiempo. En el 2010 tuvo un cambio que estuvo vigente de 2010 a 2013 y básicamente el cambio o la modificación que hubo fue en el siguiente párrafo, ya que si vemos en el párrafo actual que vemos aquí en pantalla, está lo mismo en cuanto a la venta de casa habitación, el mismo límite de 1.500.000 UDIs, que por el excedente se pagará el impuesto en la proporción que resulte de las deducciones de la venta total. Hasta aquí es igual que lo que veíamos hasta 2009. Aquí ya cambia, y este párrafo, donde anteriormente nos permitía realizar la venta de casa habitación exenta una vez al año, la autoridad, al darse cuenta de que había quienes estaban abusando y aprovechándose para hacer negocio, ¿sí? Es decir, comprar casa habitación, tenerla un año, o dentro de ese año venderla, tener una utilidad, no pagar impuesto, comprar otra casa habitación, venderla el siguiente año y de igual forma no pagar impuestos, y así hacerlo una vez cada año. La autoridad detecta este tipo de operaciones y modifica el párrafo y lo deja ahora con un plazo de 5 años. Dice: la exención prevista en este inciso será aplicable siempre que durante los 5 años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación el contribuyente no hubiera enajenado otra casa de habitación. Hasta 2013 fueron 5 años, perdón, incluso esta lapso de 5 años continuó vigente hasta 2015. Vimos al principio, cuando veíamos la vigencia o cómo está la redacción actualmente de esta fracción, son 3 años. Esos 3 años aplican a partir de 2016. De 2010 a 2014, esta fracción estuvo en 5 años. Hasta 2009 era la que nos decía que podía ser una vez cada año. Siguiente párrafo, todavía seguía vigente, sí se consideraba que podíamos exentar de impuestos sobre la renta por el excedente en la contraprestación de la venta de casa habitación, siempre y cuando hubiéramos recibido en dicha casa habitación los últimos 5 años. Todavía hasta entonces, hasta la vigencia que estuvo esta redacción, podíamos exentar el impuesto de la renta por el excedente. A partir de 2014 eliminan este párrafo y sigue eliminado, no lo han vuelto a incluir. Por lo tanto, en ningún caso, en operaciones de venta de casa habitación en 2016, estaremos exentos por el excedente de dicha operación que sobrepase las 700,000 UDIs. Sin importar el número de años que hayamos estado recibiendo en esa casa habitación, por el excedente pagaremos impuestos sobre la renta. Vemos, les recuerdo, esto es lo vigente hasta 2013, y en el último párrafo pues, sigue la obligación de parte del fedatario público de consultar en la página del SAT, que es verídico que el enajenante no había, en este caso, vendido una casa habitación los últimos 5 años y gozado de la exención, obviamente, ¿no? Y esta redacción estuvo vigente del impuesto a la renta, de la ley de impuesto a la renta, durante 2014 y 2015.
Aquí ya se cambia el número de artículos, fue cuando se tuvo la reforma fiscal de 2014, donde la numeración de los artículos se modifica, se recorren, la autoridad señala que se simplificó la ley de impuestos a la renta al ser menos artículos, anteriormente era el 109, ahora es el 93, donde se contemplan los ingresos exentos para persona física. La persona considero que no se dio tal simplificación, simplemente algunos artículos se juntaron, de dos hicieron uno, artículos o capítulos nuevos como el de RIF, que lo vamos a ver más adelante. En 3 artículos hicieron toda la sección de RIF, ¿sí? Un artículo, el 111 y el 112, quedaron bastante extensos, pudieron haber sido 5 o 6 artículos ahí mismo, pero pues la autoridad contempla y señala que se simplificó la ley del impuesto sobre la renta por este recorrido de los artículos. Tenemos menos artículos actualmente en la ley de impuesto sobre la renta. No, ya se señala como artículo 93 en lugar del 109. Vemos lo que es la exención en la enajenación de, inciso A, de la casa de habitación del contribuyente, es decir, la enajenación de la casa de habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de 700,000 unidades de inversión. Aquí ya se nos reduce el monto al que tenemos derecho como exento en la venta de nuestra casa de habitación. Aquí estoy leyendo en el chat, dudas o comentarios. Si nadie tiene dudas o comentarios, lo sigo comentándoles. Espero que si tienen alguna duda o comentario, con gusto la vayan haciendo en el chat de texto y la vamos analizando. Entonces, les continúo. 2014-2015, el monto de las 700,000 UDIs ya aparece. De igual forma, como ha existido en los años anteriores, se señala que por el excedente se calculará la ganancia y se realizará el cálculo anual y el pago provisional. Aquí hasta 2015, como les comentaba, la exención en la venta de casa de habitación era cada 5 años. Para 2016 se hace una modificación y se reduce a 3 años, aunque sigue estando por arriba de lo que nos permitía la ley de impuesto a la renta hasta 2009, que era prácticamente una vez cada año. Y el último párrafo continúa igual, hasta 2015, que lo actual, 2016, donde se señala que el fedatario público deberá constatar que el enajenante no ha realizado la venta de casa habitación y gozado de la exención que contempla esta fracción los últimos 5 años. Continuamos y bueno, ¿qué nos define qué es la casa habitación del contribuyente? En este caso el Código Civil Federal o el Código Civil de cada estado. En este caso el federal nos señala en el artículo 29 que el domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente. Y el siguiente párrafo nos dice que se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él por más de 6 meses. Entonces aquí es como podemos ver lo que sería el concepto de domicilio o casa habitación. El reglamento de la ley de impuesto a la renta, el artículo 154, nos señala qué conceptos comprende la casa habitación, y esto lo hace porque se puede dar el caso de que si no tuviera este artículo en el reglamento, pudiera darse el caso de que a la hora de vender una propiedad, ¿sí?, donde la construcción dentro de esta propiedad o de este predio fuera mínima, es decir, a lo mejor un solo cuarto, y pretender vender toda la propiedad, todo el predio, todo lo que sería el predio no construido, pretender venderlo a través de la figura de casa habitación y gozar de la exención que contempla el artículo 93. Pero aquí en el reglamento acota y nos limita y nos señala qué se va a considerar la casa habitación. Y nos dice que
La casa habitación comprende además la superficie del terreno que no exceda de 3 veces el área cubierta por las construcciones que integran la casa habitación. Es decir, si tengo una propiedad o mi casa habitación dentro de un predio de 600 metros cuadrados, para considerar la parte no construida como parte de mi casa habitación y gozar de la exención, la parte construida deberá de ser por lo menos la tercera parte de todo el predio. En este ejemplo, de 600 metros del predio total, 200 metros deberán corresponder por lo menos a construcción, para considerar que la totalidad de los 600 metros de predio es la casa habitación y contemplarla dentro de la exención. El reglamento de la ley de impuesto a la renta, el artículo 155, nos señala qué documentos deberemos de presentar, en este caso al notario, al fedatario público, para acreditar que es nuestra casa habitación la propiedad que estamos vendiendo. Y ya nos señala el primer párrafo, dice: el inmueble objeto de la operación es la casa habitación del contribuyente con cualquiera de los documentos comprobatorios que se mencionan a continuación, y nos da 3 opciones. La primera, la credencial para votar. La segunda, los comprobantes fiscales de los pagos efectuados por la prestación de los servicios de energía eléctrica o de telefonía fija. Nada más esos dos, ¿sí? De repente existe la confusión y se les quiere presentar al notario el comprobante de lo que es el agua, la toma domiciliaria que tenemos en nuestra casa. En este caso no sería un comprobante válido para acreditar que es nuestra casa habitación. Tienen que ser, en caso de servicios, la energía eléctrica o telefonía fija. Tampoco se vale de telefonía celular. Y 3, dice los estados de cuenta que proporcionan las instituciones que componen el sistema financiero, llámese bancos, o por casas comerciales o de tarjetas de crédito no bancarias. Cualquier estado de cuenta que tengan por créditos que hayan tramitado ante alguna casa comercial. Ese mismo les significará un comprobante para demostrar al notario, fedatario público, que la propiedad es la casa habitación del contribuyente, y estos comprobantes deberán estar a nombre del contribuyente, es decir, de quien vende, de su cónyuge, de sus ascendientes, padres, abuelos, o descendientes en línea recta, hijos, nietos, hacia abajo. Con esos documentos podremos acreditar que estamos realizando la venta o la enajenación de nuestra casa habitación. Muy bien. Gracias Rodolfo, que estén atentos. Espero que estemos aquí realizando algunas o aclarando algunas dudas que a veces se nos quedan en el aire cuando leemos la ley del impuesto sobre la renta. Hasta ahí era el inciso A, que contempla la exención en la enajenación de casa habitación. Concluyendo, actualmente para 2016, los requisitos para poder exentar la enajenación en la venta de casa habitación, una es que sea la casa habitación del contribuyente, primer requisito. Que tenga, o que el valor de la prestación sea hasta 700,000 UDIs, eso es lo que marca a partir de 2016. Que no hayamos gozado de la exención en venta de casa habitación los últimos 3 años, que la operación sea ante el fedatario público, y en caso de tener un excedente de los 700,000 UDIs, calcular la ganancia y pagar el impuesto correspondiente. El inciso B ya nos habla sobre la venta, la enajenación de bienes exentos. En el caso de bienes muebles, se está exento. La enajenación de bienes muebles dice cuando la diferencia entre el total de las enajenaciones y el costo comprobado de la adquisición de los bienes enajenados no exceda de 3 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Bueno, ya lo de
área geográfica del contribuyente ya no aplica. Recordemos que ya solamente existe un solo salario mínimo para todo el territorio nacional. Intereses, también tenemos intereses exentos, que son aquellos que nos paguen las cuentas que tengamos por nuestras cuentas denominadas de nómina, que son los salarios de pensiones, deberes para el retiro o depósitos de ahorro, pero cuyo saldo promedio diario de la inversión no exceda de 5 salarios mínimos. También aquellos intereses pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las sociedades financieras populares, de igual manera hasta 5 salarios mínimos, no estarán exentos de pago de impuesto a la renta. Otro punto exento son la fracción 21, las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus beneficiarios cuando ocurre el riesgo amparado por las pólizas contratadas y siempre que no se trate de seguros relacionados con bienes de activo fijo. Es decir, específicamente que se trata de bienes, o mejor dicho, de seguros personales. Es decir, un seguro contra daños en lo personal, ya sea que me lo paguen a mí, ¿sí? al asegurado, que sea solamente un seguro, a lo mejor la pérdida de algún miembro, una incapacidad, el pago que me realicen será exento para el asegurado, o en caso de que sea un daño mayor, que haya fallecido el asegurado, pues a sus beneficiarios. Bueno, otro punto o otro concepto exento en el caso de personas físicas son los ingresos obtenidos por herencia o legado. Todo aquello que recibamos por herencia o legado está exento de impuestos sobre la renta. Pero un punto muy importante que debemos de considerar es que no existe el denominado, se le ha dado por llamar la herencia en vida, ¿sí? Para que se considere que un bien se heredó o se recibió por legado, tiene que haber fallecido el propietario de dichos bienes. Lo que se conoce como herencia en vida, que se le ha dado por llamar, se refiere a donación y no aplica para esta fracción. En este caso, sin importar quién haya sido la persona que nos herede, sea pariente, ascendiente o descendiente, sin importar que tenga alguna relación con nosotros, al haber recibido ese bien a través de herencia o legado, será exento para quien lo recibe. En nuestro país es exento, quiero hacer nomás ahí el comentario de que existen países donde sí son grabados los bienes que se reciben por herencia o legal. Sí, inclusive hace un año, 2 años había una controversia, si no mal recuerdo era Colombia, el país donde son grabados los bienes que se reciben por herencia o legado, y lo que se estaba discutiendo era incrementar la tasa a la cual están grabados estas operaciones, o mejor dicho, esta transmisión de propiedades a través de la herencia o legado, derivado de que para sacarle la vuelta a ese gravamen, los ciudadanos de este país, no me recuerdo era Colombia, pues estaban realizando compra de bienes fuera de su país para no considerarlo dentro de la herencia que se recibe en su país y no gravar el impuesto. Así que no dudo que en algunos años en México se empiece a discutir el gravamen o el gravar los bienes que se reciban a través de herencia o legado, que le denominan este impuesto, pues el impuesto a los ricos o a las familias ricas, que pues son aquellas, o poderosas, que son realmente aquellas que se heredan capitales importantes y que quien los recibe no está pagando impuestos. Es posible que en algunos años veamos la discusión de gravar o de quitar la exención al inicio, de quitar esta fracción, y a partir de ese momento sean grabados los bienes que se reciben a través de herencia o legal. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por esta ocasión, ya son prácticamente la hora, estamos por culminar lo que es la hora, a las 7 de la tarde, hora para el centro de México. En Sonora estamos ahorita 2 horas menos, son las 5 de la tarde. Voy a dar por concluido hasta aquí lo que sería la hora Anafinet de
que sería la hora Anafinet de este martes 24 de mayo. Les agradezco el haber estado atentos, el haber estado en lo que es la hora Anafinet y las charlas que se dieron durante el transcurso del día de hoy. Les agradezco como siempre a Santa el estar atenta y pendiente de la hora Anafinet, de los controles y así como de todas las transmisiones que se realizan todos los días en nuestra aula virtual, a la que los invito a que estén accesando, aprovechen las pláticas y las conferencias que dan nuestros compañeros titulares todos los días. De igual forma los invito a que se afilien a Anafinet. Si alguno de los que está ahorita accesando no es socio actual, los invito, me pongo a la orden para que cualquier duda que tengan en la afiliación realicen y concreten ese último paso que a lo mejor les hace falta para integrarse a Anafinet, para que aporten a Anafinet, para que contribuyan a la difusión del conocimiento de la cultura fiscal en México. Agendando próximamente octubre, el mes de octubre, 6, 7 y 8 de octubre, nuestra convención anual Cancún 2016, que se llevará a cabo en este paradisíaco lugar de Cancún, Quintana Roo, en el Hotel Cristal. Próximamente iremos dando los detalles de la convención, conferencias, eventos técnicos, sociales, que les garantizo será todo un evento el cual no se deben de perder, nuestra convención anual Cancún 2016. Gracias, un placer haber estado aquí con ustedes, espero que les haya servido el tema. Gracias a quienes se están reportando por el chat de texto, Arnulfo, Rodolfo, Miriam de Puebla, Maricruz, Julio de Chiapas. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes con una hora más o un programa más de la hora Anafinet. Gracias, hasta luego. Gracias, Santa, te devuelvo los controles.